Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y lo he titulado Un fruto que perdure. Diga conmigo, un fruto que perdure. Una vez más, un fruto que perdure. ¿Qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros? Podríamos ahí concluir la predicación. Es lo que quiero que usted se quede en su corazón. Lo que Dios está esperando de nosotros para este 2014 es que cada uno de nosotros produzca un fruto que perdure. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios está esperando de ti un fruto que perdure. Déjeme decirle que vivimos en una sociedad en la que muchas personas anhelan alcanzar sus sueños y tienen en mente muchos proyectos e ilusiones, pero en muchos de estos casos, todos estos proyectos, ilusiones, anhelos y deseos se quedarán en eso, en simples ideas. Jamás llegarán a concretarse. Y hay un porcentaje menor que pondrá todo de su parte para que estos puedan concretarse. Y algo que debemos de saber es que en muchos casos las personas comienzan a hacer las cosas que son necesarias para alcanzar sus metas, pero con el paso del tiempo tienden a desistir. Y nosotros debemos de tener presente que solamente aquellos proyectos que cuentan con esa determinación, con esa responsabilidad, con ese compromiso de aquellos que lo han concebido, son aquellos que podrán consolidarse y llegar a trascender. En la vida espiritual sucede de la misma manera. Muchas personas comienzan su caminar en Cristo teniendo grandes sueños y metas personales para su desarrollo cristiano. Hay personas que cuando recién han aceptado a Cristo en su corazón y comienzan a descubrir todas las riquezas que en la palabra de Dios están y comienzan a soñar y verse en un ministerio trascendente. Se ven como evangelistas a nivel internacional, se ven como apóstoles, se ven como pastores y comienzan a soñar. Y este no es un problema, esto es algo bueno. El problema es cuando nosotros dejamos de perseverar para alcanzar los sueños. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos esos deseos y esos anhelos de poder llegar más lejos en nuestro caminar cristiano. Pero como sucede en lo natural, así también en lo espiritual. Al paso del tiempo, muchos comienzan a relajarse, otros olvidan el propósito para el cual fueron llamados, otros tantos son engañados y abandonan el camino de la verdad, y otros viven atrapados por la seducción del pecado. Esa es una realidad que no podemos ignorar. Dios dice en su palabra que tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Él tiene sueños mucho más grandes que los que nosotros podríamos llegar a concebir. Porque ya la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los seres humanos, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Entonces, si usted tiene un sueño en lo espiritual, déjeme decirle que su sueño es algo muy pequeño en relación a lo que Dios ha concebido para usted. El punto aquí es que muchos de nosotros no alcanzamos ni siquiera nuestros sueños en lo natural porque no estamos perseverando en alcanzar dichos propósitos para los cuales Dios nos llamó. Y muchas veces estamos permitiendo que las situaciones en torno a nuestra vida nos distraigan. Las circunstancias en torno a nuestra vida nos estorben. Y aun cuando en un principio recibimos una buena semilla de parte de Dios y de parte de la palabra del Señor, muchas veces esa semilla es ahogada, en otras ocasiones es robada o en otras más simplemente se marchita porque las circunstancias de nuestro diario vivir no le permiten crecer. ¿Cuántas veces hemos recibido una promesa de Dios que tiene el poder y la capacidad de darnos sustento y futuro durante toda nuestra travesía cristiana, y al paso de los días, al paso de las semanas, nos olvidamos de esa promesa y después no sabemos ni siquiera hacia dónde dirigirnos? No sabemos ni siquiera en qué dirección caminar. En un momento de nuestra vida pensamos que todo era claro.
Dios nos había dado una palabra, ya nos veíamos predicando en las plazas, ya nos veíamos llenando los estadios, ya nos veíamos haciendo la obra para la cual Dios nos había llamado. Pero ¿qué ha sucedido años después? ¿Dónde nos encontramos años o meses después? En un lugar donde Dios no quería que estuviéramos, donde no era el plan principal de Dios que estuviéramos, pero que a causa de nuestras decisiones hoy nos encontramos. Dios quiere que cada uno de nosotros sepa que Él tiene un propósito grande para nosotros, y por este motivo es que Él nos da su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder para crear destino donde no lo hay. La palabra de Dios tiene poder para crear vida donde no la hay. Y si nosotros estamos recibiendo la palabra de verdad, amados hermanos, nosotros deberíamos ser las personas que están provocando cambios en el lugar donde se encuentran, a causa de que en nosotros no solamente hay sueños, no solamente hay ilusión, no solamente hay proyectos, en nosotros hay certeza, la certeza que la palabra de Dios nos da. Y cada uno de nosotros entonces podría mover su vida en razón de aquello para lo cual fue alcanzado por Cristo Jesús. Le hago a usted esta pregunta: ¿para qué cree usted que fue salvo? ¿Simplemente para no pasar una eternidad en el infierno? ¿Para eso fue salvo? Algunos de ustedes posiblemente fueron llamados por Dios para ejercer un ministerio misionero. Algunos de ustedes posiblemente Dios les dio un llamado de evangelista. A algunos otros posiblemente Dios les dio un llamado para ser maestros, a otros predicadores, a otros apóstoles, a otros aquellos que administran, aquellos que consuelan, aquellos que con liberalidad pueden dar. La pregunta vuelve entonces a tener sentido: ¿para qué me rescató Cristo? ¿Para qué me salvó? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Algunos de ustedes lo han tenido claro en algún momento de su vida, pero como ya he mencionado, con el paso del tiempo nos olvidamos de aquellas palabras que Dios nos ha dado, y entonces las circunstancias comienzan a determinar la forma en la cual comenzamos a avanzar. Algo que quiero que usted tenga presente es que si Dios fue quien le llamó, Él fue quien le privilegió y fue quien le dio su palabra y su Espíritu Santo como garantía de todas sus promesas. Así que debemos estar confiados en la palabra que nos ha sido dada y movernos en la dirección en la cual el Espíritu Santo produjo convicción. Es tan importante que un creyente aprenda a moverse en base a las convicciones que el Espíritu Santo produce en el corazón. Porque de otra manera estaríamos moviéndonos en incertidumbre. Y si Dios ya te dio una dirección, si Dios ya te mostró qué es lo que quiere de ti, entonces debes de esforzarte por alcanzar aquello para lo cual Cristo te alcanzó a ti. Amén. Piense por un momento: si usted tomase una semilla de naranja y la sembrara en una buena tierra, lo que usted esperaría con el paso del tiempo es que ésta pudiera germinar y después esa pequeña plantita convertirse en un árbol que, llegado el tiempo, produjera naranjas. Pero ¿qué pasaría si, a pesar de haber sembrado una buena semilla y haber cultivado la tierra y haber cuidado esa planta, esta no da el fruto anhelado? Muchos de nosotros pensaríamos que esa semilla simplemente está desperdiciando un lugar que otra semilla podría aprovechar. Y muchos de nosotros, amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo de decisión, donde habremos de decidir si damos fruto para la gloria de Dios o continuamos siendo estériles. ¿Cuánto fruto hay en nuestra vida que glorifique a Dios? Porque sabe una cosa, la genética de Cristo es una genética fructífera.
todo aquello que se expone a la presencia de Dios no puede permanecer sin fruto si es Dios quien le ha escogido. La vara de Aarón estaba tan seca como la vara de los otros 11 patriarcas. Pero como Dios le había escogido a él, al estar expuesta a la gloria de Dios, esta, dice la palabra de Dios, que reverdeció y tenía botones y tenía almendras. Si nosotros habremos de estar expuestos a la presencia de Dios, convencidos de aquello a lo cual Dios quiere llegar a ser en nuestra vida, necesitamos tomar la decisión de buscar con toda determinación que en nuestra vida se produzca el fruto que Dios quiere. Si a ti se te ha olvidado para qué te alcanzó Cristo, déjame decirte que ni al diablo ni a Dios se le ha olvidado. Satanás está contento de que tú no estés ejerciendo el ministerio que Dios un día te entregó y que tú conscientemente aceptaste. Y Dios está esperando que tomes la decisión de levantarte para entonces moverte en la dirección que Él quiere usarte. Pablo sabía que él tenía un compromiso con Cristo. Diga conmigo, compromiso con Cristo. ¿Sabe? Este concepto se ha diluido fuertemente en este tiempo, se ha perdido en esta generación y en muchos casos se ha distorsionado en gran medida. Hoy muchas personas están comprometidas con sus asociaciones religiosas. Muchas personas están comprometidas con sus líderes. Y no es que esto esté mal, pero algo que debemos de tener presente es que la prioridad y lo más fundamental es que nuestro compromiso sea con Cristo. Pablo mismo lo expresa en su carta a los Corintios y él dice: puedo decir con alegría que ustedes se entregaron primeramente a Cristo y posteriormente a nosotros. Pablo era un hombre que sabía que si queremos producir un fruto que permanezca para vida eterna, necesitamos tomar con seriedad las cosas de Dios. Y tenemos que comprometernos con aquel que nos ha salvado. Amén. Por ese motivo es que Pablo puede escribir cosas como esta: demos fruto por la gracia recibida de parte de Dios. Fíjese lo que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 6, verso 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que hay personas que pueden estar asistiendo a la iglesia. Hay personas que pueden saberse todos los cantos del domingo, que hay personas que pueden saber cuándo decir gloria a Dios, cuándo decir aleluya, cuándo levantar las manos o cuándo aplaudir, pero la gracia que han recibido no está produciendo un fruto que glorifique al Padre. En este sentido, la gracia que han recibido ha sido en vano, porque no están manifestando un fruto que corresponda con aquello que Dios quiere producir en nosotros y a través de nosotros. Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿cómo va el fruto en ti? Le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo lleva en el Evangelio? Si usted lleva más de 6 meses en el Evangelio y aún no está produciendo un fruto que glorifique a Dios, usted debe de examinarse nuevamente, porque algo está mal. No es normal. Dice la palabra de Dios: nosotros, colaboradores de Dios, nosotros los que trabajamos conjuntamente con la visión del cielo, les rogamos que no reciban su gracia en vano.
Es triste cuando como pastor puedes darte cuenta que aun cuando has sembrado la misma semilla en dos personas, en una comience a producirse un fruto que glorifica a Dios y en otra solo observas retroceso, orgullo, estancamiento y falta de interés. Y es lamentable cuando encontramos esto dentro del cuerpo de Cristo, porque todos, sin excepción, todos aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo y hemos sido sellados por Él, deberíamos estar dando fruto, un fruto agradable a los ojos de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 10, dice la palabra del Señor así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo está diciendo en este pasaje que la gracia que Dios depositó sobre su vida no fue en vano, porque esa misma gracia lo ha impulsado a tener un compromiso con Cristo, con la iglesia y con aquellos que le rodean, para que por medio de Él el mensaje del evangelio pueda llegar a ser conocido y Dios sea glorificado. ¿Cuántas veces, lamentablemente, el nombre de Dios es blasfemado por aquellos que no conocen del Señor por causa de aquellos que dicen conocerle? Eso es recibir la gracia de forma infructuosa. Pero Pablo dice: la gracia que Dios me concedió no fue derramada en mi vida de forma infructuosa, al contrario. Y él menciona algo interesante: he trabajado con más tesón que todos ellos. He trabajado y me he esforzado. He estado luchando con una mayor determinación que cualquier otro que diga haber recibido la gracia que yo recibí. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. En otras palabras, tal ha sido la gracia de Dios derramada sobre mí, que sería un necio si intentara gloriarme por lo que la gracia me ha impulsado a hacer. Porque lo que hago para mi Señor, lo que hago por los santos, no es algo que proceda del corazón de Saulo. Es algo que procede del Espíritu que mora en Pablo. Entonces la pregunta es: ¿qué espíritu hay en nosotros? Si es el Espíritu de Dios, entonces debemos de movernos de acuerdo a aquello que el Espíritu de Dios desea producir en cada uno de nosotros. Pero si aún nos gobierna la carne, por eso usted entonces puede comprender por qué hay tantos pleitos, por qué hay tantos celos, tantas enemistades, tantas disensiones, y en muchas ocasiones no avanzamos como debiéramos. No estamos alcanzando las metas que Dios quiere por el simple hecho de que no estamos aprovechando nuestra ventaja. Y nuestra ventaja es su gracia. Su gracia en nuestra vida. Su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántas veces estamos hablando como necios y no como escogidos de Dios? ¿Cuántas veces juzgamos a las personas de forma superficial y no como corresponde a escogidos de Dios? ¿Cuántas veces abrimos nuestros labios para sentenciar muerte, para declarar aquello que no corresponde, en lugar de proclamar la vida del Espíritu que habita en nosotros? El apóstol Pablo en estos dos pasajes apunta a algo que nosotros necesitamos tener presente, y es que Dios nos ha dado su gracia para que cada uno de nosotros produzca un fruto que perdure, un fruto que trascienda
y que pueda ser de bendición a aquellos que nos rodean. Dios está esperando que tú des fruto. Yo recuerdo una experiencia que tuve hace algunos años, en la cual estaba en una visión, viendo al Señor, y estaban sus discípulos junto a Él. Y recuerdo yo haber estado sentado en una roca, y el Señor volteaba a mirarme y sonreía y me decía: ¿qué esperas? Ve. Le digo, y yo le decía: ¿pero qué es lo que quieres, Señor? Ve y da un fruto que perdure. Y yo le preguntaba 3 veces: ¿qué es lo que quieres? Ve y da un fruto que perdure. Y la última vez: ¿pero qué es lo que quieres que haga? Ve y da un fruto que perdure. Y terminó la visión. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de diferentes maneras y ha traído a nuestro espíritu claridad en razón de lo que Él quiere de cada uno de nosotros? Pero nosotros, a causa de nuestros intereses egoístas, solo vemos por lo que a nosotros nos importa en el momento. El reino de los cielos no es cuestión de una hora. El reino de los cielos es cuestión de eternidad. Y entonces cada uno de nosotros debería de poner su temporalidad a disposición de la eternidad de aquel que nos llamó. Hay ocasiones en las cuales podemos observar las vidas de aquellas personas que dicen haber participado de la gracia, y lamentablemente al examinar sus vidas, no una acción pasajera, no una acción de un momento. Estamos hablando de poder analizar una vida. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Cuando Pablo habla en Gálatas acerca del fruto del Espíritu, no es a lo cual Cristo se está refiriendo. Esto es algo bien interesante, porque Pablo está hablando en su carta a los Gálatas del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es. Pero Jesús está hablando en plural. Por sus frutos los conocerán. Y algo que debemos de considerar es que cuando hablamos de los frutos que habremos de mostrar para dar evidencia de que Cristo es Señor de nuestra vida, no solamente vamos a incluir el fruto del Espíritu, sino todo aquello que pueda dar evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora la pregunta es: ¿está morando en ti el Espíritu de Dios? ¿Está morando en nosotros el Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué fruto estamos manifestando de esa gracia que nos ha sido concedida? ¿Un fruto de apatía por las cosas de Dios? ¿Un fruto de desinterés? ¿O estamos nosotros teniendo día tras día el deseo por comprometernos con aquello para lo cual Cristo nos salvó a nosotros? Estamos viviendo un tiempo de definición y tendremos que tomar la decisión de qué clase de fruto se habrá de manifestar en nosotros. Porque miren, quien les ofenda 2 metros adelante, habrá quien te ofenda. Quien te decepcione, lo tienes frente a ti. Quien no cubra tus expectativas, tan simple como eso. Pero tú tienes que decidir qué vas a producir en tu vida, sin importar que te decepcionen, te ofendan, te lastimen, etcétera. Tienes que decidir qué fruto va a prevalecer en tu vida. Así como el amargado decide amargarse, no son las circunstancias las que lo amargan, es su decisión de tener siempre presentes las traiciones, siempre presentes las decepciones, y entonces en cualquier momento, por pequeño que sea, está disfrutando algo y entonces se acuerda de la traición y le amarga el momento, y entonces necesita amargárselo a alguien más. No sé si le ha tocado, pero tú tienes que decidir. Tal
vez eres la persona que más ha sufrido sobre la tierra. Tal vez eres la persona que más ha llorado. Independientemente a todo esto, ¿qué espíritu está en ti? Ese espíritu debería de determinar cómo vives y no las circunstancias. El Señor Jesucristo nos deja claro qué es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña algo tremendo ahí en Juan 15:16. Lea conmigo, vamos a leer a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios así: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Sabes que cuando la gente tiene esa capacidad de poder elegir a sus líderes, en muchas ocasiones pareciera que es la gente la que le da la autoridad al líder, o es la gente la que le está haciendo el favor al líder? Por eso Jesús tiene que enseñarles el otro lado de la administración de la autoridad. Y Jesús les dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. En otras palabras, no me están haciendo un favor al estar conmigo. Yo estoy abriendo mis puertas para que ustedes puedan estar conmigo. Entonces, si podemos evaluar esto desde la perspectiva del cielo, ninguno de nosotros se acercó a Dios porque en nuestro corazón hubiera un despertar de sensibilidad espiritual. La palabra de Dios es clara y la palabra del Señor nos enseña que nadie puede venir a Cristo si no le fuese dado de lo alto, si no le fuese sido permitido por el Padre. Entonces, nosotros hemos venido a Cristo por causa de que el Padre así lo determinó. El Padre nos escogió para sí mismo. ¿No se siente privilegiado de ello? Él podría haber escogido a muchas personas, posiblemente más inteligentes, posiblemente más solventes, posiblemente más altos, no sé. Pero Él quiso escogerle a usted. ¿Por qué? Porque dentro de sus planes eternos, usted encajaba perfectamente. Pero ¿qué estamos haciendo con ese propósito? ¿Qué estamos haciendo con ese sueño? Créame que ninguno de nosotros fuimos salvados por Dios para simplemente ser un congregante más. Nadie fue salvado por Cristo. Cristo por ningún ser humano derramó su sangre simplemente para que fuera un congregante más. Lo hizo para que nosotros pudiéramos, una vez siendo perdonados, poder recibir al Espíritu de Dios y entonces tener toda la potencia del cielo para hacer aquello que Dios determinó que hiciéramos. Pero muchas veces no estamos viendo este lado y estamos considerando que Dios nos salvó simplemente para no ir al infierno. Y déjeme decirle que eso es lo que ahora menos debería de preocuparle si usted está caminando con Cristo. El infierno no es un tema que debería de preocuparnos si estamos caminando con el Señor. Debería de preocuparnos el hecho de que un día estaremos ante el Señor y habremos de darle cuentas de todo cuanto hicimos en la tierra, haya sido bueno o haya sido malo. Eso es lo que debería preocuparnos. Porque ¿qué hemos hecho con la gracia que se nos concedió? ¿Estamos multiplicándola? Me diste un don de maestro, Dios, y aquí tengo a estos 3 que discipulé. Me diste un don para predicar, Señor, y aquí está el fruto de lo que logré en cada plaza los fines de semana cuando iba.
Me diste un don para administrar y eso es lo que pude realizar durante el tiempo en el cual te serví fielmente como administrador en la iglesia. ¿Qué estamos produciendo? Dios está esperando de usted y de mí un fruto que perdure. Y no simplemente activismo que no trasciende. Dios quiere un fruto que perdure. Y por eso Él dice, no me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. En otras palabras, no soy yo el que te debo a ti, eres tú quien me debes a mí. En otras palabras, tú tienes un compromiso conmigo a causa de lo que yo hice por ti. Y muchas veces esta palabra compromiso con Cristo se ha perdido en muchos lugares, se ha perdido en muchos corazones, se ha diluido en muchas mentes. Vemos el compromiso con Cristo como el paralelo a asistir a la iglesia los domingos. Compromiso con Cristo con dar una ofrenda por ahí cada mes o cada 2 meses. Pero ¿qué hay de tu vida? ¿Cuál es el fruto en tu vida? Por eso el pasaje dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Diga conmigo, nos comisionó. Hablamos de la gran comisión y muchas veces pensamos que esa gran comisión simplemente se limita a ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Pero de acuerdo al contexto de Juan, la gran comisión tiene que ver con dar un fruto que glorifique a Dios. Y en esa comisión está involucrada el ir y predicar, el ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es simplemente el hecho de reducir la gran comisión para aquellos que consideramos que pueden ir y predicar, a aquellos que pueden consolidar a través de un discipulado, es dar fruto. Esa es nuestra comisión, dar fruto. Y no solamente un fruto cualquiera, sino un fruto que perdure. Y si damos un fruto que perdure, dice Jesús, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces, necesitamos ser más como Cristo para que todo cuanto pidamos nos sea concedido. Porque mientras menos seamos como Cristo, menos nuestras oraciones serán contestadas. ¿Por qué? Porque las motivaciones de nuestro corazón no se alinearán a la voluntad de Dios. Pero mientras que más seamos como Cristo, nuestras oraciones serán contestadas, puesto que nuestra vida estará alineada a la naturaleza de aquel que nos llamó. Amén. Dar un fruto que perdure no se basa simplemente en trabajar y esforzarnos en la obra de Dios. Yo creo que el trabajar y esforzarnos en la obra de Dios debe de ser el efecto, es decir, el resultado, mientras que la causa o el origen debe de ser nuestra relación con Dios. Es decir, nos esforzamos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que está produciendo nuestra relación con Cristo. Si nuestra relación con Cristo es deficiente, entonces nuestra visión comienza a distorsionarse y lejos de ver el servicio y el sacrificio por la causa de Cristo, verlo como un privilegio, lo empezamos a ver como una carga. Entonces, el servicio, el trabajo, el esfuerzo en la obra de Dios siempre será el efecto, es decir, el resultado de nuestra relación con Dios. Acompáñenme a abrir su Biblia, por favor, ahí en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. A partir del verso 1.
Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma, hablando Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Jesús está diciendo que Él es la vid y que nosotros somos como ramas injertadas en esta vid. Y Él dice: toda rama que está recibiendo de la savia, de la vid verdadera, y que no está produciendo un fruto que corresponda con la genética de la vid, tiene que ser cortada, porque está recibiendo un nutrimento, está recibiendo una gracia que está tomando de forma banal. ¿Lo entiende? Entonces, dice la palabra de Dios: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. A veces estamos trabajando en la obra del Señor, estamos sirviéndole a nuestro Dios y enfrentamos situaciones adversas, difíciles. Considera que es Dios podándote, porque quiere que des más fruto aún. En muchas ocasiones han pensado que las circunstancias adversas tienen que ver con el pecado. Es que el hermano hoy no pudo venir porque tiene fiebre. ¿Qué habrá hecho? O es que mira, ya va la tercera vez que lo asaltan. ¿Cómo andará? ¿Ah? Y sabe, hay ocasiones en las cuales Dios va a permitir circunstancias adversas en nuestra vida porque desea perfeccionar áreas de nuestro carácter que necesitan ser cambiadas para que el fruto sea mayor. Y necesitamos atravesar por esas áreas. ¿Para qué? Para que entonces Cristo sea manifestado en nosotros. De otra manera, ¿cómo entonces seremos más como Cristo? Dice la palabra del Señor: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Diga conmigo: permanezcan en mí. Una vez más, permanezcan en mí. ¿A qué considera usted que se refiere cuando Cristo está diciendo permanezcan en mí? ¿A no se cambien de religión? Porque hay personas que piensan que eso es permanecer en Él. Nacieron en la religión popular y deben de morir en la religión popular, aun cuando estén equivocados. Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo permanezcan en mí, ¿qué debo de entender en relación a estas palabras que Cristo está declarando? Considero que esto no hace referencia a permanecer en una religión específica, sino más bien tiene que ver con mantenernos en comunión con Él, obteniendo de esta forma una misma dirección y actitud. Porque hay personas que comienzan caminando muy bien y de repente parece que ya no tienen la misma dirección, ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma actitud para servir que en un principio. Muchas veces tiene que ver con su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque su comunión ha ido decreciendo y su pasión recíprocamente también. Entonces pueden argumentar que sí, siguen yendo a la misma iglesia, asisten los mismos días de reunión que tú, pero ¿cuánta devoción están teniendo en lo secreto con Dios? Se nota en su servicio, se nota en la actitud con la que hacen las cosas. Vienen a exigir en lugar de entender que aquí estamos para servir. Dice la palabra de Dios: permanezcan en mí. Acompáñenme a Juan capítulo 6.
Juan capítulo 6, versos 53 en adelante. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando Jesús está hablando acerca de permanecer en él, en el capítulo 15 de Juan, está haciendo alusión a lo que él ya anteriormente les había hablado en el capítulo 6. Para permanecer en Cristo, no necesitamos simplemente apegarnos a moldes de formas, reglas y costumbres. Necesitamos mantener una relación estrecha con el Salvador, de tal modo que podamos decir que día con día estamos participando de su carne y de su sangre. Estamos teniendo intimidad con Jesús. Porque si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, tenemos realmente vida en nosotros. La religión entretiene, pero solo el Evangelio es capaz de dar vida. Solo el Evangelio es capaz de dar vida. Dice la palabra de Dios: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque llevo meses que no oro, llevo meses que no leo la Biblia y estoy viniendo a la iglesia y nadie nota un cambio en mí. Al contrario, dicen que ungido está, hermano. Usted está simplemente teniendo un activismo religioso que no trasciende. Necesitamos volver a aquel de quien procede nuestra competencia. Pablo mismo dice que él no es competente para semejante labor, el llamado de Dios, pero reconoce que la competencia que posee provino de Cristo. Y dice la palabra: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Es terrible cuando vemos personas con potencial que comienzan a separarse del cuerpo de Cristo. Y lo que en algún momento de su vida era un don, era una capacidad, era una habilidad, deja de ser por el simple hecho de que decidieron apartarse de la fuente de vida, que es el Señor. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si ustedes permanecen en mí, y ahora añade algo más, y mis palabras permanecen en ustedes. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, estoy buscando que día a día tus palabras permanezcan en mí, para que éstas me guíen en una obediencia perfecta a ti. Así que necesitamos tener una relación estrecha con Cristo y una vida de obediencia para que nuestro fruto pueda ser un fruto que perdure. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han probado
algún fruto, ya sea naranja o un plátano o un durazno, que por fuera se ve muy apetecible, pero cuando lo muerde está ácido o verde. Y dice usted, oh, qué decepción. ¿Cómo está el fruto en nosotros? La calidad de nuestro fruto, escuche, no la da un título religioso. Usted podrá tener el título religioso que quiera, pero igual su vida es estéril a los ojos de Dios. El fruto no lo provee un título. El fruto lo manifiesta nuestra relación con Cristo y nuestra obediencia a su palabra. En primer libro de Samuel, capítulo 15, encontramos uno de los ejes más claros sobre los cuales debemos entender las palabras de Jesús. Si mi palabra permanece en ustedes. Y en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice la palabra del Señor así. Entonces Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que practiquemos una religión cada día de reunión, o que vivamos obedeciéndole? Escuche, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Dios quiere que cada uno de nosotros produzcamos un fruto que perdure, que trascienda, que no solamente pueda bendecir nuestra vida, sino que bendiga a aquellos que nos rodean. Que podamos decir que a partir de que nuestra vida tocó la vida de alguien más, esta jamás volvió a ser la misma, sino que en todo sentido mejoró. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Verso 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Estaremos siendo verdaderamente discípulos de Cristo? Porque un discípulo es semejante a aquel que lo discipula. De pronto adquiere ciertas expresiones, formas, conductas, donde dices, ya lo estás haciendo como fulano. ¿Me explico? ¿Estamos haciendo las cosas como Cristo las hizo? ¿O solo las hacemos por hacer? Amada iglesia, hoy es un buen día para que reflexionemos sobre el fruto que hemos estado produciendo y esforzarnos para que este 2014 sea un año en el cual el fruto que se coseche de nuestra vida sea el mejor de todo lo que hemos vivido con Cristo. ¿Qué va a requerir esto? Que usted tome la decisión. Tan simple como eso. Tome la decisión de tener una relación estrecha con Cristo, de vivir obedeciendo su palabra, para que entonces el efecto de esa causa sea servirle a Dios con pasión y determinación. Entonces podemos hacer como dice el apóstol Pedro, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10, y él declara lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Escuche, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Si tenemos una relación con Cristo, si vivimos obedeciendo su palabra, el resultado será un corazón dispuesto a servir a otros, buscando que en ello Dios sea glorificado y dando evidencia de que la gracia recibida no ha sido en vano.
Que esa sea nuestra visión, que ese sea nuestro porqué. Que día a día nos esforcemos porque la gente en derredor nuestro pueda decir: la gracia que recibió no fue en vano. La sangre vertida en la cruz para salvarte no fue en vano. El Espíritu que te fue dado para sellarte no fue en vano. Estás produciendo un fruto que perdure, un fruto que glorifica a Dios. Y entonces vamos a ver que nuestra vida se mueve en otra dimensión, en otro nivel. Ya no estaremos limitados por las actitudes carnales que gobiernan a muchos, sino que el Espíritu de Dios entonces nos guiará a toda verdad, y Él será poniendo en nosotros el querer como el hacer, para que Cristo sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. ¿No le gustaría eso? Piense en el día en el cual usted se va a encontrar con Cristo. Tal vez falte mucho, tal vez no tanto, pero ese día, ¿cómo le va a dar cuentas de lo que ha hecho? Piense un momento, ¿qué le ha sido dado? ¿Qué ha hecho con eso? ¿Lo ha escondido o lo ha multiplicado? Busquemos que sea multiplicado, porque sin duda ese día llegará. Falte mucho, falte poco, ese día llegará. Y estaremos cara a cara con nuestro Señor. Y entonces ese día me dirá: a ver, Samuel, ¿qué hiciste con la gracia que te di? Y yo no podré decirle: pero Señor, no me hacían caso. No te estoy hablando de la gente, me dirá el Señor, te estoy hablando de ti. ¿Qué has hecho con la gracia que te fue dada? Dile al que está a tu lado: el cielo está esperando de ti un fruto que perdure. Póngase de pie y vamos a dar gracias.